Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos hoy aquí para llevar a cabo la presentación del día de hoy. Una disculpa, el cartel tiene un error. De hoy, viernes 18 de diciembre. La charla estará a cargo del doctor Luis Miguel Sánchez Loyo. Él es licenciado en psicología, doctor en ciencias del comportamiento, opción neurociencias, profesor investigador titular en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, vicepresidente de Isabel Ayuda para la Vida AC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, y representante de México en la Asociación de Suicidología de América Latina y el Caribe. Ha dictado más de 165 ponencias, conferencias o talleres. Ha publicado más de 54 artículos y capítulos de libros sobre conducta suicida, psicopatología, funcionamiento cerebral y procesos cognitivos y emocionales. Y el día de hoy el doctor Luis Miguel nos va a compartir parte de su experiencia profesional con la charla Bases Neurocognitivas del Suicidio. Muy bien. Espero que se vea bien. Sí, Sí, muy bien. sí se ve bien. Listo. Pues bueno, el asunto con el suicidio es de que cada año se cometen a nivel mundial alrededor de 800,000 suicidios aproximadamente. Esto implica una muerte cada 40 segundos, esto en todo el mundo. Y el suicidio está entre las tres primeras causas de muerte en el mundo entre personas de 15 a 44 años. Estos son la distribución que tiene a nivel mundial los suicidios en razón de la tasa por, por, por 100,000 habitantes, ¿no? Son los datos más recientes que ha publicado la Organización Mundial de la Salud. Y como podemos ver, los países de las ex repúblicas soviéticas son los que tienen las tasas de suicidio más altas. India, algunos países africanos eh, y en América Latina tenemos Uruguay y también tenemos Surinam y la Guyana. Esta distribución por tasa, si la viéramos cada año, cada año hay cambios. Y esto tiene que ver con que la conducta suicida es un fenómeno como muy cambiante en términos de su distribución. Esta gráfica también me gusta porque, bueno, habitualmente en el conocimiento popular tenemos que los países con clima frío y con pocas horas de sol son los que presentan tasas altas de suicidio, lo cual se cumple con las ex repúblicas soviéticas, pero digo, no se cumple nada en absoluto con este par de países en América Latina que tienen tasas muy altas de suicidio, ¿no? Igual que con estos países africanos que están justo por encima del Ecuador. Entonces, en realidad, pues hay diversos factores que pueden estar participando en ello. En México
Estos son datos reportados por el INEGI, la tasa, cómo ha venido subiendo. En los últimos años parece que se ha estabilizado por encima de 5 suicidios por cada 100,000 habitantes. Esperemos que así se mantenga. Pero en el contexto internacional el asunto no, como que no va en la misma dirección. A nivel mundial, desde 1995 se ha venido observando una disminución en la tasa de suicidios. En cambio, en México se ha estabilizado en los últimos años, pero no se ve que siga esta tendencia internacional de decremento. Entonces ahí pues hay una situación contradictoria entre lo que pasa en México y en otros países. Particularmente algo que nos explica esto, por lo menos en términos parciales, es que México hasta este momento no tiene un plan nacional para la prevención del suicidio como los países que han logrado reducir sus tasas sí lo han desarrollado, ¿no? Entonces, es un asunto que mezcla aspectos de política pública, pero también sociodemográficos y económicos. Esta gráfica me parece también muy, muy importante en términos generales. Son datos publicados por Guillermo Borges del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde vemos 4 líneas, la inferior, que son las tasas de suicidio por grupo etario en 1980, luego le sigue 1990, luego tenemos el año 2000 y el 2013. Y lo que vemos es cómo ha cambiado en términos poblacionales la incidencia de las muertes por suicidio. En 1980 era mayormente algo que pasaba en personas casi de la cuarta edad. En 1990 cubrió prácticamente toda la tercera edad, a partir de los 60 años, pero a partir del año 2000 tuvimos un cambio enorme en el número, en la tasa de suicidios en jóvenes y adultos jóvenes. Entonces, bueno, es un cambio en términos poblacionales muy importante y que nos implica que hay que estar en constante estudio y revisión de los casos, porque el suicidio, la conducta suicida, el comportamiento suicida y cómo incide es sumamente cambiante. El suicidio en México en 1990 tuvimos 1941 suicidios. En el año pasado tuvimos 7,223. En Jalisco, en el año 90 del siglo pasado, 132 suicidios. En el 2017, 658, y en los 2 años previos ha disminuido. La disminución que tuvo en el 2019 me parece interesante, pero estos datos todavía pudieran cambiar un poco en la medida que el INEGI consolida más sus datos. Habitualmente los datos ya están bastante bien consolidados 2 años después de que se ha cerrado el año, ¿no? Entonces, es posible que en el 2021 todavía podamos observar variaciones en estos datos, pero bueno, de ser así, ha habido un decremento en el número de suicidios en Jalisco, lo cual me parece extraordinario. Extraordinario porque no forma parte de la tendencia,
extraordinario también porque no tenemos una muy buena política en torno a la prevención del suicidio y que, bueno, habrá que explicarlo. Muy bien. El suicidio se ha venido estudiando desde el siglo XIX, ¿no? Tenemos un trabajo fundacional en lo que se refiere al estudio del suicidio seriamente, que es el trabajo de Durkheim, pero a partir de la década de los 90 del siglo pasado, John Mann hizo una serie de estudios en cerebros de personas que habían muerto por suicidio y los comparó con personas que tenían un diagnóstico de depresión pero que no habían muerto por suicidio y observó diferencias en los cerebros. Mayormente él se centró en la corteza prefrontal, particularmente en el sistema serotoninérgico, y lo que observó fueron alteraciones en este sistema. Lo importante es que a partir de los trabajos de John Mann abre una nueva ventana en el estudio de la conducta suicida, lo incorpora de lleno a las neurociencias y entonces hay un cambio muy importante en la conceptualización de la conducta suicida, viéndolo más como un fenómeno biopsicosocial y no tan solo como un fenómeno psicológico o social, que eran las opciones que eran las dominantes hasta antes del trabajo de John Mann. Este es un modelo de Gustavo Turecki y Brent del 2016, donde reconoce que hay una serie de factores de riesgo individuales, factores ambientales y factores sociales. Y los factores individuales los clasifica en factores distales, mediadores y precipitantes. Y muy interesante es cómo estos factores distales o predisponentes tienen que ver con aspectos genéticos y con aspectos epigenéticos que afectan el funcionamiento del sistema nervioso. Estos cambios en el sistema nervioso se reflejan en ciertos rasgos de personalidad que serían agresión, impulsividad y por otro lado ansiedad, y también una serie de alteraciones cognitivas y que estas es posible identificarlas antes, en teoría, antes de que aparezca la conducta suicida en las fases en la fase precipitante. Este modelo pues reconoce esta influencia de estos aspectos genéticos y epigenéticos a lo largo de toda la vida de los individuos, ¿no? Este también, digo, básicamente es del mismo grupo de Turecki, donde hablan de este modelo biopsicosocial. Me parece importante aquí destacar que incorpora también trabajos de otros dos investigadores. Por un lado es Rory O'Connor con este modelo motivacional volitivo de la conducta suicida y de Thomas Joyner del modelo de esta capacidad adquirida de la suicidabilidad. En concreto, los tres modelos consideran que la conducta suicida no se da de un día para otro, sino que tiene que ver con aspectos genéticos y un evento adverso en la infancia y la adolescencia que conforman estos factores distales que en razón de su efecto en el sistema nervioso y en el desarrollo cognitivo del individuo generan una serie de habilidades
cognitivas y de rasgos de personalidad que después, ante una serie de más factores sociales, pues interactúan con aspectos del entorno para dar los factores proximales de riesgo de la conducta suicida, que son los que regularmente reconocemos, ¿no? Como tristeza profunda, desesperanza, un mayor consumo de alcohol y drogas. Entonces, bueno, este trabajo que ha venido desarrollando el grupo de Turecki reconoce y pone como eje central el efecto del estrés en el sistema nervioso. Todavía quedan algunas cosas pendientes por resolver, ¿no? Y este efecto del estrés va asociado con un evento adverso o con una serie de eventos adversos en la infancia y la adolescencia. Como esto se da, estos estudios tienen que ver con países desarrollados, pues el evento adverso más comúnmente reportado es el haber sido víctima de agresiones sexuales, regularmente dentro del núcleo familiar. Bueno, entonces el asunto es que esta situación de un evento adverso provoca estrés, un estrés muy importante que lleva a cambios en el eje HPA y por lo tanto a una respuesta de cortisol alterada y que también genera cambios en el en el sistema glutamatérgico y también tenemos alteraciones en neurotransmisores, en factores neurotróficos. También se han visto alteraciones en el metabolismo de los lípidos. También se ha observado neuroinflamación, pero todavía quedan como muchos pendientes. El que está como más claro es el efecto del estrés, cómo este tiene cambios en la ansiedad, impulsividad, en una serie de habilidades cognitivas que las deteriora, integración social y un estado de ánimo más bien negativo. El mismo grupo de Turecki en el trabajo más reciente que han hecho desarrollando este modelo, siguen con estos factores, pero algo que me parece muy interesante es que reconocen que alguien puede quedar solo en términos de la ideación suicida porque tiene estos factores mediadores y distales, pero que solo vive con desesperanza, depresión y una desregulación emocional. Y otro grupo que interactúa más en términos del consumo de drogas y una desinhibición conductual y que provoca intentos de suicidio y conducta autolesiva y que son estos dos elementos que llevan a la muerte por suicidio, ¿no? Es decir, la depresión, la desesperanza y la desregulación emocional es una condición necesaria, pero no es suficiente para la aparición de intentos de suicidio y luego la muerte por suicidio, sino que requiere también este componente de desinhibición conductual. Y también de manera muy reciente empiezan a haber muchos trabajos relacionando la interacción que pudiera existir en nuestro sistema digestivo con el cerebro, ¿no? Es un nuevo camino que están probando y que, bueno, resulta como muy interesante, pero bueno, es todavía en un sentido exploratorio. En este caso, lo que yo vengo como a puntualizar un poco más son qué pasa en términos de la respuesta al estrés, en este caso evaluada con cortisol, y por otro lado también cambios cognitivos. Entonces, por un lado aquí vemos
esta respuesta normal al estrés. Este es un trabajo en el que participa John Mann, John Cale y María Oquendo. Y lo que vemos es que hay un grupo que es este que tenemos aquí en una prueba de estimulación de estrés, de una respuesta al estrés, y donde se ve cómo quienes generan una respuesta de mayor cortisol son aquellos que tienen antecedentes de intento de suicidio, pero además de agresión e impulsividad, y que tenemos otro grupo que es más bien, están en el término medio y que incluso se acercan a la respuesta normal, y tenemos otro grupo con conducta suicida, pero sin agresión y sin impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, nos abre también un nuevo panorama, pero cómo esta respuesta normal al cortisol pareciera que puede ir en estos dos extremos. Este es otro trabajo realizado nuevamente por este grupo, y donde vemos que las personas con un historial de intento de suicidio y depresión en estas pruebas basales de cortisol tienen niveles más bajos de cortisol que personas que no han presentado intentos de suicidio. Este es un trabajo del grupo de O'Connor, y donde también vemos estas diferencias, ¿no? Tenemos esta respuesta esperada en el grupo control, donde son expuestos a un estresor y generan esta respuesta en los niveles de cortisol. Luego tenemos las personas con ideación suicida, y los que generan menos respuesta al cortisol son aquellos que tienen un historial de intentos de suicidio, pero se ve también que hay una diferencia entre aquellos que tienen un intento de suicidio reciente, que son estos de acá, con los que tienen un historial de intentos de suicidio, pero que no han sido recientes, que su respuesta parece un poco más normal. Y por otro lado tenemos acá también aquellos que tienen familiares, una historia familiar de conductas suicidas, que son los que tienen esta menor respuesta a una situación de estrés. Este trabajo me parece buenísimo porque en los estudios que hemos hecho es que hay una diferencia en la edad de los participantes y la alteración en los niveles de cortisol. Tenemos que para menores de 40 años los niveles de cortisol son más altos, y en cambio para los mayores de 40 años con un historial de conductas suicidas y de depresión más prolongado, vemos que no presentan esta respuesta a los estresores de manera normal. Entonces pasamos de un sistema HPA hiperactivo en los jóvenes a un sistema hipoactivo en aquellos que ya llevan muchos años con depresión y con conductas suicidas. Entonces me parece muy importante reconocer cómo hay una diferencia en cómo responde el cerebro en razón del tiempo que ha estado presente, en este caso la depresión o el trastorno bipolar, que también se estudia mucho, y la conducta suicida. Estos son datos de impulsividad, y lo que observamos, estos son datos recabados por su servidor y otros colegas, donde observamos que el grupo con conductas suicidas
presenta mayor impulsividad, esto por supuesto medido a través de escalas, la escala de impulsividad de Barrat, y cómo muestra mayores niveles de impulsividad que personas deprimidas sin conducta suicida y personas sin una psicopatología reconocida. Esto lo observamos en la impulsividad general o total y también lo vemos en impulsividad motora. Estos son de otro grupo de participantes. Estos fueron tomados de un puesto de urgencias después de que las personas hubieran cometido un intento de suicidio, y estos son tomados de pacientes internados en un hospital psiquiátrico, y también observamos estos mayores niveles de impulsividad en este grupo, que es pacientes deprimidos con intento de suicidio, en comparación con los deprimidos y también en comparación con las personas sin una patología conocida. Y también observamos una mayor ansiedad de rasgo evaluada a través de el STAI o el IDARE, como se le conoce en Hispanoamérica. Este es otro estudio también que evalúa la impulsividad a través del BIS, pero este es en adolescentes, y vemos también mayores niveles de impulsividad en los adolescentes. Entonces, esta es una característica que la podemos observar desde la adolescencia, que está presente en la juventud y que también se ha reconocido en personas mayores, y que sería uno de estos rasgos constitutivos de las personas con características con tendencia suicida, y que es un factor mediador y que por lo tanto no es parte de los factores de riesgo precipitantes. Aquí también tenemos otro estudio, particularmente en hombres, se evalúan impulsividad y agresividad. Y bueno, tenemos, por supuesto, mayores niveles de impulsividad, tanto en personas jóvenes como en aquellos que ya no son tan jóvenes, comparados con aquellos que solo estaban deprimidos sin presentar conducta suicida. Otro de los rasgos cognitivos que se ha identificado en las personas con conductas suicidas son fallos en su toma de decisiones. Y aquí pues las explicaciones nos hace falta clarificarlas. Los datos conductuales son bastante sólidos, pero nos hace falta mayor claridad. Lo que observamos es que las personas con conducta suicida, que son esta línea aquí discontinua, como en vez de seguir su mejoría en la toma de decisiones, esto es a través del juego de apuesta de Iowa, inexplicablemente empeoraron en su toma de decisiones, cuando las personas sin conducta suicida y sin depresión mejoran, y las personas con depresión pero sin intento de suicidio también mejoran. Estos son datos en adolescentes del grupo de Bridge en la Universidad de Pittsburgh, y también se ve cómo hay una diferencia en la toma de decisiones que no mejora a lo largo de que evoluciona la tarea del Iowa Gambling Task, a diferencia de las personas que no presentan conducta suicida. Este es un estudio también, es de Fabrice Jolant, y se ve que igual tenemos acá las personas que intentaron el suicidio de manera violenta, como no mejoran, los que lo intentaron de manera no violenta, como mejoran, pero su mejoría no es tan importante como los que presentaron trastornos afectivos sin conducta suicida y las personas sanas. Esta es otra tarea de
apuestas. Es mucho más simple que la Iowa, porque la Iowa es un poco complicada de entender. Y esta es mucho más sencilla porque las personas tienen que decidir. Hay una moneda de oro en el juego que está detrás de los cuadros rojos o azules. Y el participante solo tiene que decidir debajo de qué color está esta moneda. Si es de un cuadro rojo o de un cuadro azul. Y la tarea pues va cambiando el número de cuadros rojos y azules, ¿no? ¿Qué es lo que vemos, no? Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos que la apuesta más clara pues, debe ser cuando hay 9 cuadritos del mismo color y uno de un color diferente. Y cómo en la medida que se va haciendo más equitativa la relación de cuadros rojos y azules, en este caso la apuesta que tienen que hacer los participantes debe de ir bajando proporcionalmente. Entonces lo que vemos es las personas sin trastornos son los que tienen esta tendencia basada en pura racionalidad económica. Luego tenemos las personas con depresión y con ideación suicida, y también acá tenemos a las personas con intento de suicidio, como su mejoría no es tan importante como los controles. Aquí tenemos qué tanto tardan en tomar la decisión, y como vemos, quienes son más rápidos en decidir son en este caso quienes están deprimidos, y también quienes presentan en este caso los controles, y los tenemos lentificados ideadores y también quienes intentaron suicidarse. ¿Qué tan buenos son tomando decisiones? Pues en este caso, en el grupo que trabaja Dombrowski, Clark y Santo, ellos trabajan más con personas adultas mayores, mayores de 60 años, y lo que observamos es que la calidad de las decisiones que toman no mejora, ¿no? Y esto es un poco independientemente del intento de suicidio y de la depresión. Particularmente con el grupo de ellos, creo que se confunden, se mezclan como un factor de confusión la edad y el deterioro cognitivo asociado con la edad, ¿no? Pero bueno. Otra característica mediadora en las personas con conducta suicida es el poco control cognitivo. Y esto se ha evaluado a través del Stroop, y lo que observamos es que los pacientes con intento de suicidio, en esta tarjeta del Stroop clásico, en la tarjeta, en la parte de incongruencia, pues son más susceptibles a la interferencia en la tarea. Los deprimidos son más susceptibles, pero no tanto, y los controles es como lo deseable, ¿no? Esto también lo replicaron el grupo de Kelp, donde se ve este mayor interferencia en el Stroop, y también un hallazgo fue semejante al que encontró Yolande, de que a medida que el intento de suicidio es de mayor letalidad, pues la interferencia es mayor, y eso va asociado con impulsividad y agresividad. Y este fue un trabajo interesante de Chad de la Universidad de Harvard, del grupo de Matthew Nock, donde se ve que las personas con intento de suicidio tuvieron menos control a la interferencia en un Stroop emocional donde incluía palabras suicidas. Esto en contraste, por ejemplo, con negativas, ¿no? Nosotros no encontramos ese hallazgo, a pesar que intentamos también trabajar eso. Otro fallo cognitivo es la memoria autobiográfica, y este es algo documentado desde la década de los 80 del siglo pasado por Williams, donde menciona que las personas con conducta suicida evocan recuerdos, pero de manera general. Entonces, la manera como se evalúa la memoria autobiográfica es: se les da una palabra clave,
y las personas tienen que evocar un recuerdo. Y se clasifican si son específicas o si son más bien generales. Lo hacen con palabras, con claves positivas, negativas, neutras, y lo que se observa es que las personas suicidas siempre dan elementos más generales y no evocan detalles tan precisos. Por ejemplo, con las personas sin trastornos psiquiátricos, la diferencia es mucho más clara, pero aún así se observa en contraste con los pacientes psiquiátricos. Esto lo han asociado también con la dificultad que tienen los pacientes con conducta suicida para resolver problemas y cómo los fallos en la memoria autobiográfica provocan que cuando se enfrenten a situaciones que ya habían vivido anteriormente no puedan recuperar la experiencia que tuvieron y vuelvan a meter la pata en ese sentido y por lo tanto tienen poca capacidad de resolver problemas. Voy a adelantar un poco más. Estos son aspectos de reconocimiento socioemocional, también en personas con intento de suicidio. Otra vez es el grupo de Santo y Dombrowski que trabajan con adultos mayores. Y lo que vemos en esta tarea, que es la tarea de lectura de los ojos o lectura de la mente en los ojos de Baron Cohen, cómo las personas con intento de suicidio cometen más errores en identificar el estado emocional de los presuntos participantes. Y nosotros trabajamos un poco con eso, un poco de manera mixta en cuanto a toma de decisiones y el reconocimiento emocional. Y algo que nos dimos cuenta es que los pacientes con conducta suicida, que es esta línea azul que aparece acá abajo, no van mejorando su desempeño a lo largo de la tarea, a diferencia de las personas presuntamente sanas y las personas deprimidas. Y cómo se ve que los deprimidos mejoran modestamente, los sanos o los no enfermos mejoran mucho más, en cambio las personas con conducta suicida no. Y algo que observamos es que las personas con conducta suicida, cuando pueden tomar ventaja de la situación, no lo hacen. Además de que no reconocen el riesgo, es decir, donde se equivocan en sus tomas de decisiones, cuando es posible que tomen una buena decisión de manera sencilla, no lo pueden hacer de manera muy clara. Entonces, en conjunto, voy a regresar un poco al esquema de acá, pues lo que vemos es que encontramos en los pacientes con conducta suicida en diferentes edades, pero algo muy importante es que estas se pueden observar desde la adolescencia, una serie de déficits cognitivos y también relacionados con la impulsividad y la agresión, que es un poco lo que probamos acá, y que esto pudiera estar relacionado con estos factores distales de riesgo del comportamiento suicida que tienen que ver con eventos adversos o bien con una cierta predisposición genética a desarrollar disfunciones cerebrales. Y bueno, eso es lo que traje para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, hay varias preguntas y comentarios. Entre ellas, pues te felicitan por la charla. Y Claudia Amezcua te pregunta, mencionó que hay una relación entre el sistema digestivo y el cerebro. A grandes rasgos, ¿cómo sería esta relación? Fíjate, bueno, saludos Claudia, la doctora Claudia Amezcua. Es algo que se está explorando porque el sistema digestivo es el que tiene más receptores serotoninérgicos. Entonces, pareciera que una serie de alteraciones digestivas, en este caso relacionadas con la bacteria E. coli,
pareciera que pudieran estar influyendo. Todavía la ruta que hay entre estas alteraciones digestivas y cómo tiene efecto en el cerebro no está clara. Es un hallazgo, va un poco también en la línea, o bueno, me parece que estaría equivalente en estos hallazgos un poco todavía no muy sólidos, de que algunos pacientes presentan hipercortisolemia, otros presentan hipocortisolemia. eh, entonces, bueno, eh, eh, es algo novedoso y que todavía el camino no está en absoluto claro. Bien. Nos pregunta el maestro Hugo Sierra, número uno, número dos, tiene varias preguntas, pero vamos a empezar por la número uno. Este, te pregunta, ¿en qué porcentaje podría la importancia de factores biológicos contra factores sociales en los casos de personas suicidas? Híjole, eso es como el santo grial. Eh, me voy a arriesgar y en este momento que tenemos con el conocimiento me parece que sería un 50-50. Me voy a explicar por qué. Voy a regresar a esta que me parece como más transparente. Tienes que volver a compartir pantalla. Perdón, gracias, muchas gracias, perdón, ya la edad no colabora. Ah, Este, muy bien. Eh, Vamos a suponer que alguien se enfrenta a un evento adverso, ¿sí? En este caso, el evento adverso que más se reporta es el ser víctima de un abuso sexual. Es cierto que es porque se da en países desarrollados, pero también es porque culturalmente no sabemos cómo lidiar con un abuso sexual. Es decir, no tenemos los recursos de apoyo social, de gestión de las emociones, de búsqueda de soluciones a la problemática ante un abuso sexual y más cuando el abuso sexual es realizado por un familiar. Algo semejante observamos cuando en niños, por ejemplo, que pierden a un ser querido, habitualmente por suicidio, eh, cómo estos niños enfrentan un duelo no resuelto, pero es porque su propia familia no supo cómo lidiar ellos con el duelo. Entonces, desde que no saben qué explicarle al niño de cómo murió su ser querido, el funeral es muy extraño porque la familia no sabe si decirlo, si no decirlo. También quien llega a dar el pésame no sabe cómo reaccionar. Entonces ahí es donde entra el aspecto social. ¿Qué otro aspecto social es importante? Por ejemplo, pobre acceso a servicios de salud mental. Este es un hallazgo que hizo el grupo de Tureki con los inuits en Canadá, que tienen una tasa brutalmente alta. Brutalmente alta es de 100 por cada 100,000 habitantes de muertes por suicidio, comparada, por ejemplo, con otros, con población no indígena que está entre 10, es la media mundial. ¿Qué es lo que tienen los inuits en opinión del grupo de Tureki? Además de aspectos culturales, que es un cambio en su estilo de vida muy importante, no tienen acceso a servicios de salud mental. Tienen que estar mandando el gobierno canadiense aviones periódicamente con psiquiatras para que vayan a la comunidad y trabajen con los indígenas, pero no tienen acceso fácil a servicios de salud mental. También vemos fenómenos de clusters donde un suicidio en una pequeña comunidad provoca un fenómeno de contagio y que esto, si la comunidad no sabe cómo afrontarlo y cómo desarrollar medidas de prevención rápidas, el efecto de contagio dura más tiempo y por lo tanto también provoca más conductas suicidas. Entonces hay un juego constante.
La pandemia va a provocar más conductas suicidas. ¿Por qué? Por el aislamiento y por la crisis económica asociada. Es seguro. Y esto pues juega con aquellos que tienen estos factores mediadores y distales o predisponentes. En la medida que tienen una red social más deteriorada y que tienen menos habilidades cognitivas y emocionales, pues se ponen más en riesgo y transitan más hacia los factores proximales y precipitantes. Está clarísimo que cuando hay una política de reducción de consumo de alcohol, reducen las tasas de suicidio y eso pues es un asunto que va de la mano entre lo biológico y lo social. Espero que haya sido claro. Yo también espero que sí, creo que es lo menos arriesgado, lo más prudente y realmente son los dos factores los que están interviniendo. Su pregunta número 2 dice, en su opinión, ¿qué factor es el más importante en el hecho de que haya un significativo mayor número de suicidas hombres contra mujeres? Um, también es una muy buena pregunta porque hay más intentos en mujeres, pero más suicidios en hombres. Y lo que vemos asociado con esto es más cercano a lo sociocultural en la construcción de la masculinidad, de manera que el hombre pide menos ayuda, acepta menos que tiene una problemática, le es más difícil gestionar sus emociones, sus redes sociales se deterioran más rápidamente que la de una mujer, el medio que utilizan para suicidarse tiende a ser más violento. Entonces, bueno, estos factores van de la mano con la construcción de la masculinidad. Ojo, porque hay algunos países y algunas regiones donde las mujeres equiparan esto. Por ejemplo, en nuestro país, la proporción de hombres y de mujeres que cometen suicidio en siendo niños y adolescentes es mucho menor que cuando se pasa a la vida adulta. Es decir, casi es de 2 a 1 o de 1 a 1. 2 hombres por cada mujer, cuando en la vida adulta y en la, por ejemplo, más en la tercera edad, la proporción es de 4 a 1. 4 suicidios en hombres por 1 en mujer. Bien. La tercera pregunta que nos hace el maestro Hugo es, desde la perspectiva de toma de decisiones cerebral, ¿qué tan parecido o diferente es el proceso de alguien que decide suicidarse al de alguien que decide cometer un homicidio? Bueno, particularmente lo que se estudia en la conducta suicida es la toma de decisiones en la vida cotidiana, porque lo que se observa es que los pacientes con conducta suicida meten la pata una y otra vez, no tienen fallos en su toma de decisiones, cometen errores recurrentes. Entonces, la evidencia explica más este proceso de fallo en la toma de decisiones y no tanto se explora el proceso que les lleva a tomar la decisión de suicidarse, en este caso, o en el caso de un homicida a cometer un ilícito. En mi experiencia clínica, un punto clave en esto es la impulsividad y la agresión, y por otro lado el componente de sentirse sin ayuda y sin salida. Entonces, cuando alguien se siente sin ayuda, sin salida, que es una carga para los demás y además es impulsivo y tiene un componente de agresividad, creo que tiende hacia la conducta suicida, pero cuando alguien no se siente en esta situación de desesperado, pero sí se siente acorralado
Entonces, este mismo componente de impulsividad y agresividad se ha visto relacionado con las conductas homicidas, ¿no? De hecho, estos hallazgos en el sistema serotoninérgico también se han observado en personas con comportamiento violento. Y también ahí hay que tomarlo con cuidado porque podemos identificar dos tipos de conducta de delincuentes, lo voy a decir así, como un delincuente más impulsivo, poco reflexivo, y un delincuente con más perfil antisocial de no respetar las normas, violentarlas, pero de manera más metódica y racional. Entonces también creo que habría diferencias, ¿no? Hay suicidios, hay homicidios muy torpes y hay otros altamente estructurados y planeados. Bien, muchas gracias por la respuesta, pero como que asusta todos esos rasgos de la personalidad de un suicida, ¿verdad? Sí, y un poco también lo que la evidencia apunta es de que podemos prevenirlo de manera más temprana. Ni siquiera tenemos que esperar a que pueda desarrollar la ideación suicida como tal. Claro que si ya la tiene, pues la prevención es mucho más importante. Pero si podemos trabajar con estos factores de riesgo distales y mediadores, vamos a poder incidir en una serie de fenómenos de la salud mental que nos va a traer mucho beneficio social. Sí. Bueno, otra pregunta que nos comparten aquí dice, ¿qué influencia se ha encontrado de la religión o del ateísmo en la conducta suicida? La pregunta me parece muy buena. En los países que se declaran mayormente ateos, hay una tasa más alta de conducta suicida. La religión, la práctica activa, la participación activa en una comunidad religiosa es un factor protector ante la conducta suicida. Y también se ha relacionado que la espiritualidad es un freno. También ahí hay un poco de datos mixtos porque mientras los países son más religiosos, el suicidio es más estigmatizado y se reporta menos, se encubre más. Entonces, bueno, hay que tomar a reserva los datos. Pero por un lado está claro que en los países donde hay mayor cantidad de ateos, las tasas son más altas. Los países más religiosos, las tasas son más bajas. Y lo que se ve que tiene un efecto protector bastante claro es participar en una comunidad religiosa que funge como una red de apoyo. Claro. Sí, además hay una convicción de fe, ¿verdad? Que los detiene su impulso. Si su religión considera que la vida es sagrada, que no se debe de atentar contra ella. Digo, tenemos el caso de los países islámicos donde el suicidio está bien visto bajo ciertas condiciones. Incluso, digo, el, el mundo católico cristiano también lo reconoce, ¿no? Los mártires pues, tienen un poco de conducta suicida. Claro. Pero el formar parte de una comunidad activa, solidaria y que se agrupa por una creencia religiosa es muy importante. Bien. Pero este efecto también varía, ¿no? En países donde las redes familiares se deterioran y son más importantes las religiosas, pues tiene un mayor peso. Ok. Tenemos aquí otra pregunta. Hacen una reflexión acerca de los datos mostrados. En México hay una marcada diferencia de suicidios por zona geográfica. Uh-huh. ¿Existe alguna teoría del por qué ocurre esto? No. ¿No? No, ninguna. Está muy claro, si nosotros dividimos por tasa, los estados con la tasa más alta, podemos partir al país en dos. La parte norte, que incluye
incluye Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, todo hacia el norte, las tasas de suicidio se han incrementado y son más altas que en los estados del sur, a excepción de la península de Yucatán, que históricamente ha tenido las tasas más altas de suicidio. Pero ¿por qué se ha dado este fenómeno? No lo acabamos de entender, pues. Eso tristemente se debe a que no tenemos un estudio sistemático de la conducta suicida. En otros países, desde los 80s, 70s, tienen un estudio sistemático de la conducta suicida. En México, pues todavía eso no lo tenemos, ¿no? Incluso yo les podría hacer este comentario en razón de que colaboro con una asociación civil. ¿Ustedes a qué asociación civil le donarían dinero? ¿A una que se dedica a la prevención del suicidio o a una que se dedica a el rescate de animales maltratados? Pues yo al suicidio, no sé los demás. Es una buena reflexión. La mayoría de las personas no tienen dudas en donar algo para el rescate animal, pero para la conducta suicida siempre hay como... Resistencia. Sí, y es un asunto de estigma social con el que vamos acarreando, ¿no? Pero la pregunta me parece muy pertinente y también reconocer que el suicidio es muy dinámico. Por ejemplo, Aguascalientes es un estado de los 5 con mayor tasa de conducta suicida en los últimos 10 años. Pero en la década de los 70s era de los estados con tasas más bajas. ¿Qué cambió? Todavía no lo alcanzamos a entender, ¿no? Es un estado pequeño, con muchos servicios, con un desarrollo económico impresionante. Lo que creemos es que las condiciones que facilitan la conducta suicida en cada región del país son diferentes. Tenemos que dejar de lado la idea de un suicida estándar. Qué curioso. La doctora Maricela Hernández nos está pidiendo la voz. A ver si puede activar su micrófono. Yo ya le di aquí acceso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Luis Miguel, la verdad, felicidades por tu presentación. Veo que sigues adelante con tus líneas, con tu línea de investigación y eso pues me agrada mucho. La pregunta es si existen trabajos en donde se haya investigado si la tasa de incidencia de suicidio en mujeres está en relación con las fases del ciclo menstrual. Y la otra es también, pues sabemos que todos estos patologías de adenomas hipoficiarios obviamente se asocian con aspectos de depresión excesiva y ansiedad, al igual que otras patologías. Entonces, si se tienen estudios de ello. Gracias. Muchas gracias. Es que, perdón, me silencié. Un gusto, doctora Maricela. No conozco estudios que hayan evaluado la fase menstrual de la mujer que haya cometido o que haya muerto por suicidio. Sobre los intentos de suicidio, me parece que la fase del ciclo menstrual es algo que poco se indaga. Sí hay datos que aquellas mujeres que presentan síndrome premenstrual tienen mayor riesgo de cometer intentos de suicidio y conductas autolesivas que las mujeres que no presentan esta alteración. Entonces, me parece que es algo que se puede empezar a trabajar. El problema aquí es el
registro sistemático tanto de los intentos de suicidio o de las muertes por suicidio, y que en el servicio médico forense se dedique a recabar esos datos. Ahí tenemos una limitación. De la segunda pregunta, francamente no conozco ningún estudio en ese sentido. También no es algo que yo particularmente me haya puesto a investigar. Entonces digo, en realidad más bien yo no lo conozco, no quiere decir que no lo haya. Digo, no quiero implicar que no los hay, no los conozco. Claro, lo que pasa que, bueno, ahí está más que demostrado, es un ejemplo claro de la complejidad para estudiar los agentes causales o asociados con esta situación tan triste del suicidio, ¿no? Entonces, de todos modos, te agradezco muchísimo la respuesta. Saludos afectuosos. Igualmente. Bien, muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta del chat y hay alguien levantando la mano. Luego pasamos a esa pregunta. Bueno, hay felicitaciones, te agradecen las respuestas que ya has emitido y te preguntan aquí, dice, quisiera que nos hablara sobre las asociaciones de los psicofármacos con el aumento de la ideación suicida de algunos pacientes. Sobre todo si tiene conocimiento, si es común y qué es lo que sucede en esos pacientes. Es un tema muy polémico, pero bueno, ustedes lo pueden ver cómo se ha asociado la prescripción de inhibidores de recaptura de serotonina en adolescentes con incremento de ideación suicida. El tema es polémico porque en los congresos a los que he asistido, tanto hay evidencia a favor de que cuando un país decide incluir los inhibidores de recaptura de serotonina en el tratamiento de la conducta suicida, las tasas de suicidio bajan en vez de incrementarse como se esperaría. Pero pareciera que hay este efecto diferenciado entre jóvenes y adultos, pero más allá de eso no me atrevería a comentar, ¿no? Digo, es parte de las contraindicaciones o de las advertencias que traen consigo los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿no? Que pueden provocar ideación suicida, pero no sabría claramente por qué. Bien, agradecemos la respuesta. Alejandro Meda, ¿quiere hacer uso del micrófono, por favor? Sí, gracias, doctora. Doctor, buenas noches. Muy interesante su plática. Tenía una pregunta que está algo relacionada con la segunda pregunta del maestro Sierra, sobre lo referente a las diferencias entre las tasas de suicidio entre hombres y mujeres. Me llamó la atención en sus diapositivas, esta donde tiene los diferentes modelos de cómo es la progresión de las ideaciones suicidas hasta la ejecución de esta en el final. Y pues me llama la atención que en todas el suicidio es como la parte final de toda esta progresión, que pues a primera vista puede parecer muy obvio, ¿no? Pero pues hay pues algunos datos que pueden parecer contradictorios con estos modelos, como que las mujeres padecen más de depresión y también la sufren de manera más intensa, pero son los hombres que tienen mayores tasas de suicidios. Y también el hecho de que
mientras estás siguiendo a un paciente deprimido, está registrado que en el momento donde hay mayor riesgo de que realice el suicidio, de hecho es cuando está mejorando, cuando se le empieza a ver una mejora en su conducta. Así es. Y pues esto pues puede explicarse en hombres, en lo de las diferencias de género, lo que usted explicaba, lo de el ambiente social y la estructura de soporte. Y en el otro caso se explica que es en realidad la convicción de realizar la acción lo que finalmente pues les libera un peso, ¿no?, a las personas deprimidas, y por eso se explica un poco su mejoría antes de realizar la acción. Sin embargo, hay otro paradigma que me gustaría mencionar, y es que en la progresión de los estados depresivos conllevan unas alteraciones en las vías de señalización para realizar conductas motivadas, y entre más deprimido estás, es pues más difícil pues sí, ejecutar acciones, incluso los movimientos son más lentos. Y con esto se ha explicado que el motivo por el que los pacientes más deprimidos no son los que más cometen suicidio es que su mismo estado depresivo les impide realizar conductas motivadas, mientras que los que están moderadamente deprimidos pues están suficientemente deprimidos para tener decisiones suicidas, y además no tienen estos frenos en sus vías de señalización para realizar la acción. Y pues esto me parece pues relevante aclararlo, porque estos diferentes paradigmas en la explicación del suicidio pues llevan a soluciones completamente diferentes. En uno queremos pues evitar que tengan un estado depresivo muy intenso, y en el otro queremos observar a los que tienen un estado depresivo moderado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se les puede dar explicación a estos dos modelos que, pues, con implicaciones tan contrastantes? Hay algo, el propio modelo de Turecki, los mismos autores reconocen que es un modelo imperfecto. ¿Por qué? Porque no reconoce diferencias de género o de sexo, y tampoco reconoce diferencias por grupo etario, que podrían ser como algunas muy gruesas, ¿no? También estaba pensando que puede estar también provocando el que la conducta suicida esté presente más en hombres que en mujeres. Y me parece que además de los aspectos de la depresión, no habría que perder de vista la comorbilidad, particularmente con el consumo de alcohol y otra serie de sustancias, que en los hombres es mucho más prevalente que en el caso de las mujeres, y que en el caso de las mujeres, cuando tienen estas conductas adictivas a sustancias, el riesgo de cometer suicidio se incrementa notablemente en ellas en comparación de otras mujeres que no tienen este padecimiento. Entonces, bueno, a lo que voy, y a lo mejor hubiera hecho falta un poco más de contexto, pero pues muy complicado ponerlo. En la década de los 90 y a principios todavía un poco de este siglo, la ciencia buscaba el factor predictor de la conducta suicida. Y se veía la conducta suicida como un síntoma más de la depresión, como que era el último grado de severidad asociado a la depresión. Ha habido un cambio en ese sentido. Hemos abandonado esta búsqueda de un factor predictor. Reconocemos que son múltiples y que tienen una interacción compleja y dinámica. Y hemos empezado a hacer el esfuerzo por reconocer que la conducta suicida
no está ligada necesariamente a la depresión, sino que, vamos a decir, es otra entidad. Por eso es de que en el DSM-5 el comportamiento suicida ya se incluye aparte de los trastornos del estado de ánimo, pero está en este apartado especial que dice que son entidades que requieren mayor estudio. Esto es porque durante mucho tiempo el suicidio estuvo ligado a la depresión. Entonces, este cambio de desligarlo, de reconocer que los suicidas pueden estar deprimidos, pero que tienen una serie de características propias que que es realmente lo que lo facilita hacia la conducta suicida, es algo relativamente nuevo. Y como tal es relativamente nuevo, nos hace falta desarrollar más modelos. Pensando en las mujeres particularmente, tendríamos que desarrollar un modelo más, por ejemplo, para el trastorno límite de la personalidad, que se ha visto mucho más asociado a conductas de intentos de suicidio en el caso de mujeres. En el caso de los hombres también, como decía, son las adicciones. Entonces, bueno, es reconocer que estos modelos son perfectibles, tienes absoluta razón. El riesgo mayor de cometer suicidio es justo en el caso de los pacientes cuando son internados. El mayor riesgo para cometer suicidio es cuando son dados de alta porque ya tienen un nivel de energía y de premeditación y de impulso para poder cometer el suicidio, que cuando la depresión es grave, severa, no les es posible. Entonces, bueno, vamos en esa dirección. Creo que nos falta mucho en este sentido por avanzar, para acabar de entender qué es lo que pasa con los diferentes tipos de suicidas que hay. En esta presentación que yo les hice, habitualmente pasaban como estas distinciones, ya sea por edad o por la letalidad del medio usado. Y cómo la letalidad del medio usado tenía que ver con agresividad, impulsividad. Entonces, pues nos hace falta más en este desarrollo. Y tienes absoluta razón en que por eso lo mencionaba, la depresión puede ser una condición necesaria, la creemos, pero no es una condición suficiente. Se tienen que sumar otros elementos y ahí es donde las variables de género pudieran estar modulando qué otros elementos es necesario añadir. En el caso de las mujeres también es muy importante un factor protector en ellas, que es la maternidad. Y se ve dramáticamente en el rango de edad cuando las mujeres entran en este periodo de fertilidad y que socialmente se espera que sean madres. Las tasas de suicidio bajan dramáticamente en la mayoría de los países, a diferencia de lo que pasa en la adolescencia, donde no está la presencia de hijos y las tasas son bastante semejantes entre hombres y mujeres. Entonces, nos hace falta mucho más estudio, y que bueno, también no hay que perder de vista de que en la mayoría de los países todavía no tenemos datos confiables de las muertes por suicidio. Y en el caso de México, nuestros datos son confiables sobre suicidio, pero no así sobre intentos de suicidio. Si ustedes buscan reportes en cualquier entidad pública de intentos de suicidio, son de risa porque siempre son unos cuantos cientos o miles arriba de los suicidios, cuando sabemos que por cada suicidio consumado hay 25 intentos de suicidio. Entonces nos hacen falta también mucha más solidez en nuestros datos.
Bien. Tenemos aquí una pregunta de Omar. Omar Renterías te agradece la charla y te pregunta con respecto a la incidencia de suicidios en países cercanos a los polos. He leído que hay una muy marcada tendencia depresiva en invierno, cuando la exposición solar es menor. Uh-huh. ¿Qué tanta relación hay entre la depresión, la intención suicida y la vitamina D? No tengo información en ese sentido. Los últimos datos que yo conozco sobre estas variables estacionales las ponen en duda, aún en estos países cercanos al Polo Norte, que son en los que vemos esta tendencia. Y particularmente en el caso mexicano, el periodo de mayor incidencia de conductas suicidas, no así de depresión, es en el verano y los meses en torno del verano, de primavera y otoño. Pero sí se reconoce que hay una mayor incidencia de depresión en el periodo invernal. Entonces, bueno, otra vez tenemos esta disociación entre los datos de depresión y los datos de conducta suicida. Bien, Rocío Zavala pregunta, ¿cómo es que las alteraciones en procesos atencionales y funciones ejecutivas como la planeación y el automonitoreo de la conducta pueden hacer compleja la ideación suicida a pesar de estrategias para rehabilitar estas funciones cognitivas? A ver, otra vez. A ver, sí, está muy compleja. La pregunta es, ¿cómo es que las alteraciones en procesos atencionales y funciones ejecutivas, como la planeación y el automonitoreo de la conducta, pueden hacer más compleja la ideación suicida, a pesar de estrategias para rehabilitar estas funciones cognitivas? Ok, voy a intentar responder en la medida de lo que entendí. Respecto de las funciones ejecutivas, la que se ha visto relacionada con la conducta suicida es el control de la interferencia. Esto, ¿cómo participa? Creemos, ya en términos clínicos, es que el paciente le es muy difícil detener la rumiación de ideas. Es decir, tiene poco control sobre sus pensamientos y constantemente empieza a tener estos pensamientos de desesperanza, desamparo, de ser una carga y la necesidad de aliviar el dolor. Me parece que en ese sentido, el modelo terapéutico que mejor ha funcionado para prevenir las conductas suicidas en personas que ya han tenido intentos de suicidio o ideación suicida es la terapia dialéctica comportamental, donde uno de sus componentes es el entrenamiento en mindfulness. Mi idea en este caso es que el entrenamiento en mindfulness favorece el control de la interferencia de manera que los pacientes pueden lograr ejercer un mayor control voluntario sobre la rumiación de pensamientos negativos y que esto atenúa tanto la ideación suicida como el estado de ánimo depresivo. Otras funciones ejecutivas no se han visto particularmente afectadas, ¿no?
Eso, si sacamos la toma de decisiones, porque la toma de decisiones me parece involucra más aspectos que tienen que ver con motivación. Entonces, creo que la rehabilitación, a partir de fortalecer el funcionamiento de la porción dorsolateral de la corteza prefrontal, les ha ayudado en algo a los pacientes para ejercer mayor control en su rumiación de ideas. Sí, bueno, creo que esta es nuestra última pregunta en el chat de Viridiana Cervantes. Te pregunta acerca de la diferencia de género en las tasas de suicidio. ¿Hay grupos de investigación que estén teorizando, considerando y mencionando al patriarcado o alguna otra perspectiva de género en relación al suicidio? Sí, por supuesto que sí. Es algo que está en esta dinámica, ¿no? El que, por un lado, las mujeres adolescentes viven este choque cultural entre una intención de una vida más libre, más autodeterminada, y chocan con una familia tradicional basada regularmente en el patriarcado, ¿no? En esta cultura patriarcal. Esto se ve tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y el choque es mucho más fuerte en Estados Unidos en las mujeres latinas. La tasa de intentos de suicidio es más alta en mujeres latinas en comparación de asiáticas, anglodescendientes y afrodescendientes. Para el caso de los hombres, pues, también está muy claro que es esta construcción de la masculinidad basada en esta masculinidad hegemónica, en esta heterosexualidad normativa, también la que vulnera a los hombres, ¿no? Algo que no mencioné es que los grupos minoritarios siempre tienen más factores de riesgo para presentar conducta suicida. En ese sentido, todos los grupos de la diversidad sexual tienen mayor riesgo de cometer conducta suicida, y lo atribuimos más a esta heterosexualidad normativa. Bien, pues muchísimas gracias. El tema generó gran interés. Varios de los ponentes te agradecen las respuestas exhaustivas, lo interesante de la charla, lo claro que se manejaron temas complejos. Y también quiero decirte que, bueno, varios de nuestros asistentes dicen que donarían al suicidio. Muchas gracias. Entonces, pues esperemos que sea cierto, ¿verdad? Y que realmente se unan a esta causa,